Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, créanme, les va a dejar pensando. Ya saben que aquí nos encantan los misterios, las teorías y sobre todo, destripar esas situaciones que nos hacen decir, espera un momento. ¿Qué está pasando aquí? Y hoy precisamente vamos a adentrarnos en uno de esos casos que han generado muchísima conversación en el mundo del entretenimiento turco, coincidencia o algo más, Halil İbrahim y Esla, misterio en el hotel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar lo que parece ser un encuentro, o quizás algo más, entre dos figuras muy conocidas del mundo de las series turcas, dentro de las paredes de un hotel. ¿Casualidad? ¿Un encuentro fortuito? ¿O hay algo más en juego? Ya les adelanto que las pistas son jugosas y las especulaciones, aún más. Así que si son de los que aman un buen misterio, una buena dosis de chismes, digo, información, y quieren descubrir los entresijos de esta historia, quédense hasta el final. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este enigma, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Aquí siempre estamos al acecho de nuevas historias, de nuevos misterios por resolver, y con su ayuda seguro que descubrimos grandes cosas. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó con un hotel. Un hotel de lujo para ser más precisos. Un hotel en una ciudad turca, un lugar que por la información que ha trascendido, suele ser frecuentado por celebridades y personalidades del mundo del espectáculo. Y ahí en ese hotel, en un momento determinado, se encontraron al menos, aparentemente, Halil İbrahim y Esla. Para quienes no estén muy familiarizados con sus nombres, Halil İbrahim es un actor muy reconocido, famoso por sus papeles en series como Halil İbrahim, con su mirada intensa y su carisma natural, ha conquistado a la audiencia turca con su versatilidad actoral. Recordamos con cariño su papel en la exitosa serie dramática Aşk Memnu, donde interpretó a un personaje que le valió elogios por su capacidad para transmitir emociones complejas. Pero su talento no se limita a este rol. Ha participado en producciones como Kara Sevda, otro drama romántico que rompió récords de audiencia tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando su fama y atrayendo la atención de una base de fans cada vez mayor. Su filmografía incluye también películas como Su trabajo en la gran pantalla ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes, desde el drama intenso hasta la comedia ligera. En resumen, Halil İbrahim es una figura consolidada en el panorama actoral turco, con una trayectoria llena de éxitos y un futuro prometedor. Y Esla, por su parte, es una actriz y cantante también muy popular en Turquía, con una carrera sólida y muchos seguidores. Esla, además de su talento actoral, es una figura destacada en la escena musical turca. Su voz única y sus composiciones conmovedoras la han convertido en una artista querida por el público. Ha protagonizado series como Su participación en estas producciones le ha permitido mostrar su versatilidad como actriz, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño de sus seguidores. Pero su pasión por la música siempre ha estado presente. Esla ha lanzado varios álbumes exitosos que han alcanzado los primeros lugares en las listas de éxitos turcas. Sus canciones, que combinan elementos del pop, el folk y la música tradicional turca, han resonado con el público por sus letras profundas y sus melodías pegadizas. Ha ganado numerosos premios por su trabajo musical, consolidando su posición como una de las artistas más importantes de Turquía. Su presencia en el mundo del espectáculo es innegable y su popularidad sigue creciendo. Ambos individualmente son figuras importantes en la industria, pero lo interesante es lo que sucedió cuando, aparentemente, sus caminos se cruzaron. La información sobre este encuentro es, digamos, un poco difusa. No hay detalles específicos sobre cómo, cuándo y dónde exactamente se produjo. Todo se basa en rumores, en fotos que han circulado en redes sociales, en comentarios de personas que aseguran haberlos visto. Pero precisamente esa falta de información concreta es lo que lo hace todo más intrigante, ¿verdad? Lo que sí sabemos, o al menos, lo que se rumorea, es que ambos fueron vistos en el hotel en un espacio de tiempo relativamente cercano. No necesariamente juntos, ojo. Pero la cercanía temporal, el hecho de que ambos estuvieran en el mismo lugar, es lo que despertó las primeras sospechas. Y ahí, amigos míos, es donde la imaginación de los fans y los medios de comunicación empezó a volar. La primera pregunta que surge, claro, es ¿qué hacían allí? ¿Coincidencia?
¿Un viaje de trabajo? ¿O algo más personal? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre la posibilidad de una relación sentimental. ¿Una nueva pareja en el horizonte? ¿Un romance secreto? Las conjeturas no se hicieron esperar. Pero, ¿qué nos dice la evidencia, más allá de los rumores? Bueno, como ya dije, hay fotos. Fotos que en algunos casos, no dejan muy claro si realmente estaban juntos o no. Fotos en las que aparecen en lugares similares del hotel, pero no necesariamente en la misma imagen. Lo cual, claro, alimenta aún más la especulación. Ahora bien, analicemos las posibles explicaciones. La primera, y quizás la más simple, es que se trata de una mera coincidencia. Dos personas famosas en el mismo lugar, en el mismo momento, no es algo tan extraordinario. Es un hotel de lujo o un lugar donde es probable que se encuentren muchas celebridades. Podría ser que ambos estuvieran allí por trabajo, por descanso, por cualquier motivo. Y que simplemente no hubo nada más que un encuentro fortuito. Quizás Halil Ibrahim estaba grabando una entrevista para promocionar su última serie, y Esla aprovechó para relajarse en el spa del hotel después de una extenuante gira de conciertos. La vida de las celebridades está llena de compromisos y actividades, y es natural que coincidan en lugares como este. La segunda posibilidad, y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, es que sí, podría haber algo más. Podría ser que efectivamente hubiera una relación sentimental, o al menos, un acercamiento entre ellos. Quizás estaban intentando mantenerlo en secreto, y por eso no hay fotos explícitas juntos. Tal vez estaban iniciando una relación, y querían mantenerla discreta. Esta es la teoría que más ha circulado, y que más ha alimentado los rumores. La chispa de una posible relación entre dos figuras tan queridas siempre genera entusiasmo. Los fans románticos por naturaleza, adoran la idea de que sus ídolos encuentren el amor y formen una pareja que irradie felicidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios: harían una pareja perfecta, me encantan juntos, ojalá sea verdad. La posibilidad de un romance secreto es un imán para la atención, y la intriga aumenta. Y luego tenemos una tercera opción, que aunque menos probable, también debemos considerar, una estrategia de marketing. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo del espectáculo a veces se utilizan este tipo de rumores y encuentros para generar interés en proyectos futuros. Podría ser que estuvieran preparando alguna serie o película juntos, y que este misterio en el hotel fuera parte de una campaña de publicidad. ¿Será que están a punto de sorprendernos con un nuevo proyecto en común? Es común que las productoras de televisión y cine busquen formas creativas para generar expectativas sobre sus proyectos. Un rumor bien orquestado puede aumentar la curiosidad y el interés del público, lo que se traduce en un mayor número de espectadores o compradores. La idea de ver a Halil Ibrahim y Esla juntos en pantalla es atractiva para muchos fans, por lo que la estrategia podría ser efectiva. Habría que analizar el contexto. ¿Hay algún proyecto anunciado en el que ambos estén involucrados? ¿Se han dado pistas en entrevistas o redes sociales? Para complicar un poco más las cosas, hay que tener en cuenta el contexto personal de cada uno. ¿Están solteros? ¿Tienen pareja? Estos detalles también son importantes para entender la situación. Si ambos estuvieran solteros, la teoría del romance sería más creíble. Si por el contrario uno de ellos tuviera pareja, las cosas se pondrían más turbias. Y aquí lamento decirles que la información pública es nuevamente un poco confusa. Hay rumores sobre relaciones sentimentales, pero nada confirmado. En resumen, amigos, lo que tenemos es un misterio. Un misterio que gira en torno a un encuentro en un hotel, a fotos ambiguas, y a muchísimas especulaciones. No tenemos la certeza de qué pasó, si fue una coincidencia, un romance secreto, o una estrategia de marketing. Lo único que sabemos es que el tema ha generado mucha expectación, y que los fans de ambos actores están deseando saber más. Ahora, quiero que ustedes me den su opinión. ¿Qué creen que pasó en ese hotel? ¿Coincidencia, romance o algo más? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatirlas. ¿Creen que hay algo oculto detrás de estas fotos y rumores? ¿O simplemente fue un encuentro casual? Cuéntenme todo lo que piensan. Y aquí es donde el debate se abre.
Los comentarios del vídeo podrían ser un festín de teorías, desde las más románticas hasta las más escépticas. Algunos podrían defender la idea del amor a primera vista, mientras que otros podrían señalar la manipulación mediática como la verdadera causa. Teoría 1. El romance secreto, son el uno para el otro. Se nota la química en sus miradas. Seguro que están intentando mantener la relación en secreto por el momento, pero estoy convencido de que terminarán confirmando su amor. Teoría 2. Amigos cercanos, creo que simplemente son buenos amigos que se encontraron en el hotel. No veo nada romántico en ello. Ambos son muy profesionales y saben mantener su vida personal separada de su trabajo. Teoría 3, estrategia de marketing, esto es una campaña publicitaria. Seguro que están preparando una serie o una película juntos, y esto es solo una forma de generar expectación y atraer al público. Marketing puro y duro. Teoría 4, coincidencia fortuita, es un hotel de lujo, es normal que las celebridades se crucen en ese tipo de lugares. No creo que haya nada más que una simple coincidencia. Teoría 5, colaboración futura, apuesto a que están trabajando en algo juntos, pero no necesariamente en una relación romántica. Quizás estén planeando un proyecto musical o alguna colaboración profesional. Hay que esperar a ver. La discusión podría continuar por horas con los fans analizando cada foto, cada comentario, cada detalle para intentar descifrar la verdad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el tema, que se hayan divertido investigando conmigo este misterio turco. Personalmente me encanta este tipo de historias, donde la intriga y la especulación se mezclan. Y como siempre, agradecerles por acompañarme en esta aventura. Si este vídeo les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos sobre misterios, teorías, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Y activen la campanita para no perderse las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!